Hola amigos de Contexto, aquí estamos de nuevo con una nueva entrega y en esta ocasión tenemos de invitado al doctor Severino, que es miembro de la directiva del Colegio Médico Dominicano y un cardiólogo destacado también aquí en la República Dominicana. El doctor Fulgencio Severino, en el caso del Colegio Médico, de la directiva del Colegio Médico, es eh, encargado del área de seguridad social, que es algo que evidentemente es lo que está más en la palestra últimamente. Eh, los medios de comunicación se han dedicado a acabar con el Colegio Médico por una serie de acciones en que se han visto involucrados, como es la no aceptación de algunos seguros médicos por el mal servicio y el mal tratamiento que tiene a los médicos como tales y a los usuarios de dichos servicios. Yo soy un testigo en personal de esto, eh, que aún teniendo dentro de este concepto de planes el más alto, pagando la diferencia, eh, muchísimos servicios y muchísimos procedimientos me son negados. Me dicen, no, usted tiene que pagar usted. Y entonces el colegio ha emprendido una campaña para tratar de transformarlo en el sentido estructural. Esa es una lucha que está llevando a cabo junto con otras organizaciones como es la ADP, las sociedades especializadas, eh, sindicatos, etcétera, en el marco de la coalición por una seguridad digna. Pero lo que nos interesa en este momento ahora, quizás en otro segmento abordaremos sobre la seguridad social, es en qué consiste, por qué el colegio está no recibiendo sus afiliados ciertos seguros médicos, que bueno, no es necesario, se pueden mencionar, pero bueno, son muchos y son muchos que cobran mucho también a la gente. ¿Y cuál podría ser, diríamos, la ruta para un avenimiento coyuntural en este momento para la mejoría de los servicios? Buenos días, Julio, a los amigos y amigas televidentes. Gracias por la invitación. Eh, Fíjate, el tema del colegio médico y el sistema en la coyuntura actual es que es insostenible en este momento que la ARS sigan poniendo dificultad para que la población dominicana acceda a los servicios de salud que podemos dar en el país. Ese es el tema central. Y decimos esto porque es inaceptable que una ARS, por ejemplo, un paciente tiene una patología y hay un procedimiento moderno con el cual garantizar mejores resultados, y la ARS entonces niega ese procedimiento más moderno y quiere que los médicos actuemos con el procedimiento más viejo. Ese es un elemento que ya es inaceptable. Primero por las complicaciones que resulta para los pacientes. Y la ARS lo utiliza con dos objetivos, esta forma de actuar. Primero, garantiza que el Consejo, cuando venga a incluir ese nuevo procedimiento, le va a dar más dinero. Y en segundo lugar, obliga a que el paciente lo pague todo. ¿Por qué? Porque te voy a poner el caso mío. Yo tuve una intervención quirúrgica que se me podía hacer por una cirugía abierta y por laparoscopía.
La diferencia era que yo por la laparoscopía duraría menos tiempo hospitalizado y menos complicaciones. Pero el seguro lo que me cubre es la cirugía abierta. En el caso mío, que tengo el seguro del colegio médico, no hubo problema, porque el colegio médico me dijo, bueno, yo te voy a cubrir lo que yo cubriría si fuera abierta y tú pagas la diferencia. En los seguros privados niegan eso completamente. Y el paciente o termina haciéndose la que tiene más complicaciones o él tiene que buscar la totalidad del dinero de la que tiene menos complicaciones. Entonces nosotros le planteamos al consejo, bien, olvidémonos de la tarifa de reajuste, olvidémonos de los reajustes y vamos a concentrarnos en lo que es importante. ¿Cuáles eran los dos elementos esenciales de importancia para nosotros? Es que se cubrieran todos los procedimientos que están disponibles en el país y que si no había dinero para poderlo cubrir, que a la persona se le garantizaran el dinero del procedimiento viejo y que ella tuviera la opción de buscar menos recursos para cubrir el nuevo. Es diferencial. Un diferencial. Esa fue una propuesta que le hicimos, a lo cual el Consejo ni siquiera reaccionó. No responde. No responde a eso. El segundo elemento es que con el mismo per cápita que reciben las ARS, cada ARS paga la tarifa que quiere. Es decir, por un procedimiento al médico, por un procedimiento X, una paga 9,000, otra paga 12,000, otra paga 15,000. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo es que con una misma, si la ARS recibe por cada persona una misma cantidad, tienen que tener tarifa diferenciada? Y le dijimos al Consejo, vamos a garantizar que se pague la tarifa más alta que esté pagando una ARS terminada y que esa sea común para todos. Ahí no se está discutiendo en nada dinero. Es simple y llanamente que el Consejo le diga a la ARS, vamos a sentarnos a garantizar que la tarifa más alta es la que se va a cubrir a todos los procedimientos y ya. Y el tercer aspecto era el tema de los medicamentos. 8,000 pesos no es suficiente, pero a eso se le agrega que al año que de 5 medicamentos que tú le indicas solo cubre 1 y 2. Y le dijimos, primero, vamos a aumentar la cobertura en medicamentos. No se puede porque no hay dinero. Entonces vamos a garantizar que los 8,000 pesos en medicamentos es de lo que el médico indique, para que no exista un mecanismo de la ARS de decirle al paciente que ese no le cubre porque el paciente no tiene la información de lo que le cubre y de lo que no le cubre. O sea, se convierte en un mecanismo mafioso para la ARS tener más dinero. Entonces, en definitiva, eran 3 propuestas que beneficiaban a los médicos porque la función principal de un médico es que el paciente reciba atención. Y naturalmente, en términos de los procedimientos, garantizaba que se pagara la tarifa más cara que estuviera pagando en el mercado, que se supone que si alguna ARS la paga es porque eso es factible, eso era apreciable. Inclusive, los cirujanos dijeron, si ustedes garantizan eso, no hay que discutir ni siquiera aumento. Ahora, el Consejo dice, nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a aumentar la tarifa. Y aumentan un 20%, el Colegio Médico y las sociedades habían pedido un 60%. Nosotros, yo creo que la gente entiende. En el día de hoy, en promedio se supone que uno debe ver un paciente 2 veces al día si está hospitalizado. Ese es lo que está establecido. A un médico le pagan por verle 2 veces al día 1,030 pesos. Sí, 2 veces al día, 2 consultas. Son 515 pesos. Ahora la suben a 1,500 pesos. Quiero sentarme en cuánto era la tarifa al momento del procedimiento, al momento de la discusión. Y eso es lo que ellos dicen que aumentan. Lo aumentan ahora a 750 por visita. Quiere decir que yo, por ejemplo, y la gente sabe lo que significa moverse en el Gran Santo Domingo, por 750 pesos, yo debo ir a la clínica, debo regresar a mi casa sin importar que sea sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, por 750 pesos. Yo quisiera que alguien me dijera, alguien cualquiera,
¿quién iría a algún lugar por 750 pesos a hacer un servicio? Yo quiero que alguien me lo diga. Y estos individuos dicen que el reajuste que han hecho es un reajuste adecuado. ¿Cuánto le pidió el colegio médico? Súbanlo a 2,000 pesos. Ni siquiera una cosa exagerada. Estamos diciendo a 1,000 pesos por visita. Lo que te quería indicar es, el argumento central de las ARS, de las cuales el Consejo y las autoridades del sector se quedan callados y no dicen nada, o lo dejan para que te canses, dicen que no hay dinero. Pero ¿cómo tú puedes de 1,000 pesos? 1,030 era. 1,030 era. De 1,030 pesos, subirlo a 1,500 y no hacerte nada. Ajá. Pero lo que te digo es, por ejemplo... ¿Cuántos son en los estados financieros las ganancias? Por eso te digo, por ejemplo, al Consejo, el Consejo en septiembre, por eso uno cuestiona mucho la narrativa de muchos periodistas, el Consejo en septiembre le aprobó 5.700 millones de pesos a la ARS, adicional a la ganancia que ya tenían en el 2021. De ganancias. De ganancias. Es decir, le dio adicional, eso tiene que convertirse en ganancia, porque si el año anterior tenían ganancia y tú le estás dando 5.500 millones de pesos más ahora, quiere decir que todo eso es ganancia. ¿Me entiendes? Sí, porque tú puedes decir, bueno, tuvo pérdida el año pasado y para compensar, yo te voy a dar más dinero para que tú tengas... No, le dio dinero simple y llanamente por ajuste por inflación y le dio 5.500 millones de pesos. Es decir, para darle a las 28 ARS, a las 15, 16, las que existan, pero todo el mundo sabe que son 4, porque concentran más del 90% de los afiliados. Es darle 5.500 millones de pesos. Ninguno de los que hoy están hablando y cuestionando al colegio médico se pronunciaron en contra de eso. Ninguno. A pesar que fue un dinero regalado, porque fue un dinero no sobre la base de darle más servicio a la población, sino simple y llanamente decirle, tengan 5.500 millones de pesos para que ustedes lo compren de yate, se lo coman en buenos restaurantes o compren inmuebles en la República Dominicana o en el mundo. Es decir, ahí la narrativa no apareció. Entonces, ahora viene el proceso de por qué, que es la segunda parte de tu pregunta, por qué el colegio ha suspendido las actividades a esta ARS. Mira, entre los médicos, y yo te lo digo porque yo soy cardiólogo y tengo mi consultorio privado, los 500 pesos que me paga la ARS a mí no me significan nada en términos de gasto. Para que tenga una idea y la gente tenga una idea, nosotros somos 12.866 médicos trabajando para la ARS en todo el territorio nacional. La media de un consultorio, la media, serían aproximadamente 35,000 pesos mensual en una tanda. Por ejemplo, yo te pongo donde yo trabajo, el consultorio vale 16,620 pesos, una tanda. Eso tú tienes que pagarlo. Yo tengo que pagarlo. A eso tengo que pagarle el salario de la secretaria. A eso tengo que pagar teléfono. A eso tengo que pagar no, allá no se paga, está incluido en el costo del consultorio. Entonces, nosotros estimamos que el gasto de un consultorio promedio mínimo es 35,000 pesos mensual. Bien, mínimo. Porque como es por tanda, la secretaria normalmente lo que hace es que buscan más de un médico. Son 2 o 3 horas. Son horarios muy, muy concretos. Una tanda en un consultorio son 3 a 4 horas promedio. ¿Tú sabes cuánto haría eso? Eso haría más que el dinero que la ARS pagan en consulta. En República Dominicana, según las cifras que se están manejando, se hacen 10 millones de consultas al año. Si tú la multiplicas por 50 pesos, por 500 pesos, son 5,000 millones de pesos. Si tú multiplicas 35,000 por 12.866 médicos, eso hace más de 5,000 millones de pesos. A eso tú tienes que agregarle que de esos 5,000 millones de pesos hay que pagar 500 de impuestos, porque la ARS te retiene automáticamente el 10%. O sea que serían 4.500 millones de pesos. De ahí que ha perdido interés en el médico lo que el seguro pague. No tiene ningún interés. Por eso al médico le es muy fácil decir, yo no cojo el seguro
págueme la consulta. Hay muchos que lo que están es cobrando como si fuera la diferencia con los 500 pesos más. Muchos lo que están haciendo eso. Si la consulta eran 500 pesos de la ARS y 1.500 de diferencia, le están cobrando los 2.000 pesos al paciente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esa tarifa ridícula que está pagando la ARS ya no es significativo para el médico. Ahora bien, Fulgencio, hay reformas inmediatas y de corto plazo que hay que hacer. Aparte de las reformas más estructurales que pueden ser de mediano y algunas de largo plazo. Las reformas inmediatas que ustedes consideran para que funcione con un mínimo de eficiencia el sistema, ¿cuáles son? Número uno, que las ARS no pueden tener derecho a ganancias por el dinero que está dedicado a la atención a los pacientes. Quiere decir, si se determina que es un 10%, que yo creo que es mucho, para gasto administrativo, las ARS tienen que ganar de ese 10%. Y el otro 90% tienen que dedicarlo a la atención de los pacientes. Ese es el elemento número uno, para que el sistema pueda funcionar actualmente, porque la eternalidad negativa o lo negativo del modelo actual es que la ARS se beneficia de decirte a ti como paciente que no te cubre tal cosa, aunque te lo cubra. Mira, ese medicamento no te lo cubre aunque esté cubierto, porque tú como paciente no sabes, no tienes acceso al catálogo de qué te cubre y qué no te cubre. Algunas veces le voy a poner un ejemplo. Hay un procedimiento que está en el catálogo, pero está con otro nombre. Y el médico que no domina cómo es el procedimiento del catálogo, como está en el catálogo, lo pone como él lo ve. Por ejemplo, te voy a poner el caso. Si yo digo, vamos a hacer una coronariografía, te voy a poner un ejemplo cualquiera, y tú vas al catálogo, de una vez te dice que no. Que eso no existe. ¿Y cómo se llama? Está cateterismo cardíaco. Entonces, es muy fácil la ARS utilizar perversidades, como yo le llamo, para denegarte un derecho que tú lo tienes en el propio PDCS. Entonces nosotros decimos, lo primero que hay que garantizar es que el dinero que está dedicado a la atención de la persona no se puede convertir en beneficio de la ARS. Eso es obligado. Claro, claro. ¿Me entiende? O sea, usted tiene un 10% de gestión administrativa y usted, si usted quiere tener ganancia, gaste un 3, gaste un 2, gaste un 5 y gánese un 5. Pero usted no puede ganar del 90% porque eso permite que usted haga acciones perversas en detrimento de la atención al paciente. El segundo elemento es que hay que buscar los recursos para garantizar que el paciente tenga acceso a todos los procedimientos que hay en la República Dominicana. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Bueno, está bien, vamos a hacer un nuevo costeo. Ya tenemos una experiencia de 15 años. Empezamos en el 2007, vamos para el 2003, ahora en septiembre vamos a cumplir 16 años. Vamos a agarrar lo que es la frecuencia de procedimientos, vamos a poner un costo determinado y vamos a determinar cuánto nos cuesta el plan básico de salud. No alcanza lo que pagan los pacientes, el gobierno tiene que poner la otra parte, porque el gobierno es el garante de la atención en salud en República Dominicana. O sea, aquí la gente se cree que porque hay un sistema de seguridad social por cotizaciones, el gobierno no puede poner dinero. Sí tiene que poner dinero porque la gente paga impuestos, claro, para que le garantice un servicio de salud. Claro. Porque aquí nada más piensan siempre que el empresario pague o que pague el paciente, el trabajador. No, el gobierno también, de los impuestos que paga la gente, puede decidir, bueno, ese costeo para que la gente tenga protección a todo, me cuesta 10.000 millones de pesos más. Mira, aquí están los 10.000 millones de pesos más para garantizar que la población dominicana tenga acceso a medicamentos gratuitos, ilimitados, tenga acceso a todos los procedimientos sin obstáculos. Lo que no puede ocurrir es que ese dinero que aporte el gobierno se convierta en beneficio de la ARS. No. Entonces, lo que tiene que ocurrir, entonces, yo estoy hablando de una fase intermedia, en el supuesto de que se permitan la ARS, es que ellas no tengan acceso, como dije antes, al dinero que debe estar dedicado estrictamente a la atención de la persona y no a la administración. O sea, que la ARS se conforme
con tener beneficio por su administración y el resto se garantice que es un fondo que solo se podrá gastar en salud. Y si no se gasta este año, queda para el año que viene. Y se va acumulando de tal manera que tengamos la posibilidad de que el dominicano y la dominicana puedan decir que hay un sistema de salud que lo protege. Esa es la variante que nosotros vemos en este momento, porque hoy en República Dominicana la cantidad de personas que fallece esperando un procedimiento es demasiado alto. Vamos a una pausa y regresamos con el mismo tema con el doctor Fulgencio Severino. Bien amigos, continuamos conversando con el doctor Fulgencio Severino, miembro de la directiva del Colegio Médico Dominicano, cardiólogo y responsable dentro de el Colegio Médico del área de seguridad social. Y estábamos conversando sobre el tema coyuntural ahora de las ARS. Yo entiendo, eso es una opinión personal, que el problema de las ARS y del sistema, diríamos, basado en la ley 8701, que se votó en el Congreso del año 2001, está en concebir los servicios de salud. Ya de pensión hablamos después, pero los servicios de salud como un negocio. Como un negocio. Nadie está diciendo aquí que los médicos que le toca le producen mucho tiempo adquirir los conocimientos para brindar estos servicios, que vivan como, qué sé yo, como un empleado de ingresos bajos. No. Lo que estamos diciendo es que la salud no puede ser un negocio. ¿Por qué? Porque el procedimiento, todo eso que estaba explicando el doctor Severino, es de qué forma yo no doy el servicio. Y de qué forma yo no doy el servicio significa que la cápita que me están pagando, yo no la uso. Yo no la uso para lo que tengo que usarlo. Hay algunas alternativas que se han estado planteando de cómo combatir o cómo limitar ese diseño perverso del sistema sanitario. Una de ellas, sin tener que ir a una transformación radical, es que exista una sola ARS, una ARS pública. Que las ARS privadas puedan existir como opción personal de una persona que si quiere contratar un seguro adicional, que lo haga. Por ejemplo, yo que tengo familiares en España, sé que en España está el servicio público que te lo provee cada comunidad autónoma y el gobierno central en conjunto, como tú dices, con fondos de aporte. Pero si tú quieres tener un servicio privado, tú lo contratas, tú, a tu riesgo, pero no es obligatorio. El problema aquí es que si usted es empleado, a usted le van a descontar una cantidad determinada por una ARS, que se supone que usted le escoge, pero que tampoco le escoge. En muchos lugares la gente no escoge la ARS. Yo, por ejemplo, veo aquí, que siempre me gusta sacar este ejemplo, en el país más capitalista, porque la gente dice, no, eso es socializar la medicina, pero el país más capitalista del mundo, en donde se inventó el capitalismo, se llama Inglaterra. Inglaterra tiene un sistema que se llama el NHS, el Servicio Nacional de Salud. Y el NHS, que fue constituido después de la Segunda Guerra Mundial, dice que se basa en la premisa de que la atención médica nace de la necesidad de esta y no de la capacidad de pago de cada individuo. Por lo que su financiamiento proviene de impuestos y del presupuesto nacional, que son los mismos gente que lo paga.
Las premisas iniciales de atención del NHS han sido gratis en el punto de entrega, comprensivo, equitativo e igualitario. Eso evidentemente, eso es una gran conquista que ni siquiera Margaret Thatcher se atrevió a tocar el servicio del NHS, así como ese hay en Inglaterra, en Escocia, en Gales, etc. Pero podría pensarse como una reforma viable en este país hacer un sistema de salud con una sola ARS. A nosotros no nos gusta el sistema de una sola ARS, sino un asegurador público o un administrador público, porque la gente cree que nosotros, que fuimos los creadores del SENASA, también cuestionamos el SENASA, porque el tema es que se maneja con la misma lógica del privado. Sí. Nosotros, cuando creamos el SENASA, era para que se manejara, por ejemplo, como pasa en Chile. En Chile tú tienes las ISAPRE que se manejan con la lógica del ganterismo privado. Sí. Y tú tienes la lógica, el Seguro Nacional de Salud, como se llama en Chile, que se maneja con la lógica de un seguro público, que debería ser la lógica del SENASA. Pero ¿y no se puede transformar? Sí, porque la ley se lo permite. Ya. Pero por confabulación de los gobiernos con la ARS privada, le han quitado al SENASA una gran cantidad de población, que son los empleados públicos. Lo que le han tirado son los de más bajo ingreso. Los que más se enferman. Sí. Entonces, cuando tú hablas con los del SENASA, te dicen, bueno, le dan los más enfermos, que son los más pobres, y entonces se lo pagan más barato que los otros, mientras por un seguro privado te cobran 1.555 a una ARS, por un pobre le pagan al SENASA 251 pesos mensual. Es decir, que estamos hablando 7 veces más en lo que pagan por un contributivo que por un subsidiado. Y eso, naturalmente, lleva al SENASA a tener un funcionamiento que no es como nosotros aspiramos cuando creamos este seguro. De todas maneras, yo insisto mucho que lo que aquí hay que controlar es que el dinero que está dedicado a la salud, porque como te planteaba antes, Julio, ni siquiera es el tema si la ARS privada desaparecen o no. Mira, con que tú le digas, yo te voy a dar esta cantidad de dinero para que tú me gestiones, pero tú no puedes poner la mano a la otra. Mira, con eso tú resuelves el problema. Porque el problema principal de aquí son de dos tipos. Primero, que el gobierno no quiere entender que él es responsable de garantizar la salud a la población y que en el mundo entero el financiamiento de un buen sistema de salud se logra con cotizaciones sociales cuando existen estas y con aporte público. O sea, no es que obligatoriamente la población o los trabajadores, las trabajadoras y las empresas son los únicos que deben cotizar. O sea, si falta dinero del presupuesto, el gobierno tiene que decir, para garantizar un servicio de salud universal, sí, equitativo, igualitario. Es más, Julio, mira, quitándole nada más todos los seguros privados que pagan los funcionarios del gobierno del presupuesto público, porque aquí se le paga a mucha gente seguro complementario, hay gente que lo paga a ellos, pero aquí hay muchas instituciones que se lo pagan ellos a los trabajadores, siendo públicas. Pública del Estado. Del Estado, o sea, tú sabes que aquí en el Estado hay muchos seguros o muchas empresas que le tienen seguro. Bueno, originalmente se comenzó con que los servidores públicos solo podían tener el SENASA. Ajá. Pero se hizo creo que fue un contencioso administrativo que, como la ley dice, que hay libertad de... No, al revés. Eso le dijo que los públicos por ley tenían que ir al SENASA. El artículo 31, así fue que nosotros lo colocamos en la ley. De la ley. De la ley. Y aún el contencioso, ¿por qué no se cumple? Por confabulación. Pero lo que te quiero decir es que hay muchas empresas públicas que gastan una cantidad extraordinaria de dinero. Tú te buscas, por ejemplo, el seguro del Congreso, el seguro de los jueces, el seguro de los funcionarios de la Junta Central Electoral. Son seguros independientes, pero tú vas dentro del propio gobierno, tú te vas a la superintendencia de banco, tú te vas ¿por qué se tiene un seguro propio? Yo me refiero a entidades que tienen seguro privado, como son, por ejemplo, impuestos internos,
la gente de aduana, los seguros complementarios que pagan esa compañía, óyeme, que pagan esa compañía, si se recogiera todo ese dinero y el gobierno buscara la otra parte, nosotros tuviéramos un seguro de salud universal para todo el mundo, que nadie tuviera que pagar un plan complementario. Porque ¿qué es lo correcto? Que tú no tengas que pagar el plan de complementario. Que el seguro te cubra a ti. Garantía de que tú todo lo vas a recibir. Sí, porque el mismo concepto de plan complementario ya te excluye, ya es discriminatorio. Te discrimina. El que no lo puede pagar no lo tiene. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. O tú tienes un seguro que no te da esa cobertura y tú tienes que irte. Por ejemplo, yo soy médico, yo tengo el seguro del colegio médico. Yo soy médico, soy cardiólogo y el seguro mío es el básico. Pero ¿cuánto yo pago de seguro? O sea, con el gobierno yo pago más de 15,000 pesos de seguro mensual, con lo que aporta el gobierno, entre los dos. Sí. Y sin embargo yo tengo un plan básico de calidad pésima. Nunca he buscado un medicamento porque si cada vez no, pero imagínate 8,000 pesos. 8,000 pesos de medicamento. Entonces yo creo que el tema principal de debate es que quien sirva de administrador solo tiene derecho al dinero que se le paga por administración y que el resto del dinero, sea público, sea privado, sea quien sea, debe estar destinado a la atención a la salud de la gente. Y digo esto para los que creen que la ARS deben existir. No hay problema, déjenla, pero que no tenga ganancia por el dinero que debe estar destinado a la salud de la gente. Claro. Háganos eso aunque sea. Digo, porque nos cuestiona mucho cuando nosotros señalamos lo correcto. Lo correcto es que un sistema de salud debe ser de carácter público en su gestión. Si usted cree que a nivel público no puede dar prestaciones suficientes, puede contratar prestaciones privadas. Eso lo hacen mucho, porque usted no tiene ese servicio. Muchas veces hay seguros que tú la tienes que contratar fuera. En muchos países, por ejemplo, que yo conozco que son sistemas universales, como en el caso de España, alguna gente contrata seguros privados paralelos y lo pagan de su bolsillo, aunque sigan afiliados obligatoriamente al seguro público, por un problema de tiempo. Sí, de acceso, del tiempo de espera para te dicen, hay tener que atención. hacerte una cirugía aquí y tú estás para dentro de 6 meses. Ajá. Pero eso ya es una decisión tuya, Pero lo correcto es, en República Dominicana, en esta etapa en la que estamos, es que el asegurador no tenga otra opción en términos de gasto que no sea lo que se le pague por administración. Y que ese administrador de preferencia tiene que entender que los recursos destinados a la salud de la persona no pueden ser convertidos en beneficio del asegurador. Que se podría cubrir las necesidades actuales de la población. Sí, claro. Nosotros aquí, solo con el dinero que se está aportando, tal vez el gobierno tendría que hacer algunos aportes más. Yeah. Pero por los costos de los servicios de salud de la República Dominicana, si esa ARS no tuvieran un concepto de rentabilidad, o no de rentabilidad, sino de robarse el dinero que está dedicado a la atención a la salud de la gente, sí. Aquí se pudiera... Como si fueran ganancias de ellos. Dicen que son ganancias, pero son robos. Porque son sobre la base de engaño. Tenían el servicio. Pero sobre el engaño. Porque como te digo, o sea, si tú agarras el catálogo de prestaciones sobre el que ellos se fundamentan y tú agarras las indicaciones de los médicos, regularmente hay una discordancia importante que actúa en beneficio de la ARS. Y te puse un ejemplo de nosotros los cardiólogos. Si no pone cateterismo cardíaco del lado derecho y pone coronariografía o cateterismo cardíaco del lado izquierdo y no pone coronariografía, entonces si te pone coronariografía no te lo cubren. No te lo cubren. Por un tema de semántica. Es lo mismo en términos de contenido, igual que si yo digo una ortografía, si dice que es un cateterismo de la aorta y yo pongo una ortografía, es lo mismo, pero no lo cubre. Entonces, creo que el tema principal, y ojalá que la población lo entienda, y los que andan con la narrativa de que el colegio médico quiere desaparecer la ARS, bueno, es una intermediación parasitaria para nosotros. El que la quiera defender, que la defienda. No, el que quiera vivir con insectos. Ajá, pero eso es una intermediación parasitaria que no tiene ninguna razón de existir.
El empresariado tiene que dedicarse a producir cosas, no a vivir de intermediación engañosa. Engañosa porque es quitarle el dinero a la gente por obligación, entregársela a un individuo y que ese individuo, sin hacer ningún contrato con él, porque lo peor de todo es que el paciente no participe en el contrato. El contrato se lo hace el consejo, que es un confabulador con esos intereses privados de la intermediación y por lo tanto actúa en detrimento del derecho del que está pagando el dinero, que es el trabajador y su dependiente, pero para beneficiar a la intermediación, porque el trabajador no tiene representación en el consejo, porque esos sindicalistas lamentablemente desde la creación de este sistema han actuado siempre en confabulación con el empresariado para beneficiar a esa intermediación. Entonces, creo que todo esto tiene que cambiar obligatoriamente. Nosotros en el colegio no vamos, por lo menos mientras esta directiva esté, encabeza el doctor Senencaba. Esta es una lucha que viene desde el año 2001. Nosotros, todo el mundo sabe que no es nuevo, por eso es una inconsecuencia de quienes cuestionan al colegio médico y a nosotros. Nosotros desde que se planteó la ley nos opusimos a la intermediación privada, desde que empezó. Y dijimos lo que serían las consecuencias de esto. Es más, yo le escribí en un libro en el año 2005. Ustedes como colegio médico participan en una coalición más amplia que incluye otras organizaciones y que incluye ya no solamente el tema de la salud, sino que incluye también el asunto de las pensiones, las AFP, que ahí el caso yo creo que es peor que el de las atenciones a salud, porque por su propia naturaleza las ARS algo tienen que reconocer, pero el problema es que las ARS no reconocen nada. Ellos acumulan dinero y lo meten en bonos del Estado. Ustedes como miembros de la coalición por una seguridad social digna, sometieron un proyecto de reforma de la ley, ¿cierto? Sí, o sea, la coalición de la cual el colegio, porque el colegio tiene su propia propuesta. Para la ley. Para la ley. O sea, que no necesariamente desde el punto de vista técnico coincide en toda su parte con la propuesta de la coalición, pero sí en el espíritu, porque lo que importa es el espíritu. Ya en el articulado y en lo técnico hay que resolverlo, pero lo que importa es que nosotros somos partidarios de un sistema público de reparto. Ya. Y la coalición en temas de pensiones. O sea, esa es la esencia. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que todo el que participe en el sistema, con un tiempo mínimo, que en el colegio médico es de 10 años, de cotizaciones, tenga derecho a una pensión. Y que esa pensión sea por un monto salarial, del salario que usted tenga en ese momento. Si usted tiene 20 años, tenga 60 años. En el caso de, por ejemplo, los maestros, tú te puedes pensionar a partir de 20 años con creo que es el 60%, y si llegas a los 30, te entonces pensiona ahí es con el 90% para algunos, sí. en la 379, porque aquí hay muchas leyes de reparto. En el caso de los médicos es con el 100%. Entonces, lo que nosotros, y ese es un punto en común que hay, porque como te insisto, ya la otra parte técnica, en la que hay que armonizar algunos conceptos técnicos de cómo garantizar eso. Pero lo que sí nosotros, en el caso del colegio médico, siempre hemos sido partidarios del modelo norteamericano. Que una persona y era el modelo del seguro social. El modelo del seguro social es que tú con 20 años, con 8 años te pensionabas. Aquí, por un tema de movilidad, siempre hay que garantizar una pensión. Lo que hay que discutir es cuál es el monto de la pensión. Entonces nosotros decimos, bueno, usted con 20 años de trabajo, una pensión mínima de 60% de su salario. Si tiene 25, 80. Si tiene 30, 90%. Bien, ahora, si usted tiene 15 años de trabajo,
usted tiene que pensionarse suponiendo con un 50%. Si usted tiene 10 años, usted va a pensionar con una pensión del 40%. Porque lo correcto es que esa pensión el gobierno la subsidie. ¿Qué quiere decir? Que si esa pensión es muy pequeña, el gobierno haga un aporte, pero que todo el mundo tenga una pensión. Inclusive pensiones no contributivas. No contributiva. Entonces nosotros, bueno, ahora es obligado la no contributiva y tal vez siempre la vamos a tener por el tema de que aquí la mayoría de los trabajadores son trabajadores informales. Y en una sociedad donde el trabajador es informal, el sistema de pensión tiene que ser obligatoriamente de reparto, con aporte que pueden ser impuestos específicos para ese aporte. Por ejemplo, en Bolivia te hicieron que agarraron los recursos que entraron de los hidrocarburos cuando la nacionalizaron y lo dedicaron a las pensiones universales. Por ejemplo, tú tienes como sociedad que garantizar que toda persona que llega a una edad en la que no pueda trabajar o tenga una enfermedad que le impida trabajar, pues esa persona tiene necesariamente que contar con una pensión. Con un ingreso. Entonces ese ingreso se tiene que garantizar o con cotizaciones sociales, como son los trabajadores formales, o mediante un impuesto o una combinación. una parte del presupuesto que se dedique a garantizarle las pensiones al que no cotizó por mucho tiempo, porque salió del trabajo, porque se enfermó, al que nunca cotizó porque se la andaba buscando en la calle, en un trabajo informal. Nosotros pensamos que ese es el camino que hay que recorrer en la República Dominicana. Por eso ese sistema de capitalización individual, ese no soporta remedio. A ese hay que desaparecerlo. Sí. Ese hay que eliminarlo. Aunque a muchos, así es, aunque a muchos le duela, ya Argentina lo había hecho. Chile prácticamente desapareció ese sistema ya, porque sí, todo el dinero lo entregó. Ya está en proceso. Ajá. Y ya Bolivia tomó la decisión. Y todos los países que hicieron esa reforma, impulsada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el BID en América Latina, un poco estimulado por los Chicago Boys de Chile, eso obligatoriamente tiene que ser superada en esta etapa del desarrollo de nuestra sociedad. Y nosotros, en ese sentido, somos partidarios de un sistema público de reparto de pensiones que le diga a la gente que con X cantidad de años trabajados va a tener una pensión de X porcentaje de su salario, que ese tiempo de trabajo mínimo sea de 10 años, para pensiones contributivas, aunque sean completadas con recursos públicos, y que menos de 10 años entonces sean pensiones subsidiadas o pensiones no contributivas completamente. Ese es el modelo que en el Colegio Médico nosotros creemos. En el proyecto que presentó la coalición no tiene esos componentes, por eso te decía que tenemos coincidencia en un sistema de reparto, aunque no necesariamente con los elementos técnicos, que es donde había que afinar. Hicimos una reunión para tratar de armonizar los elementos técnicos de lo que querían ellos, y ya nosotros que teníamos una experiencia acumulada de presentar una propuesta anterior para que fuera una. Pero nosotros apoyamos la iniciativa de la Coalición por una Seguridad Social Digna, las ideas fundamentales, la filosofía, y una vez se acoja que este es el tipo de reforma que vamos a hacer, pues tenemos todas las posibilidades para lograr una mejor seguridad social en la República Dominicana. Y para eso, evidentemente, se requiere una voluntad política. Sí, lamentablemente vamos a tener que salir de estos políticos tradicionales y llegar con una propuesta de izquierda y progresista. Ella será la garantía de que ese modelo de seguridad social por el que estamos apostando sea segura. Nosotros aspiramos, en el caso mío, que soy presidente del MPT y soy hasta ahora su candidato, a menos que no aparezca una coalición que ponga a otro candidato, pero nosotros apostamos a que este sea un tema de debate para el año 2024 y que la gente tenga la opción de votar por opciones que siguen planteando que 2 o 3 ARS y 2 o 3 AFP se roben. Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando en total 140 mil millones de pesos todos los años.
La ARS y la AFP. La AFP tiene acumulado No, ahora un mismo no. billón de pesos. Pero en el sistema de AFP, 900.000 millones de pesos. En el sistema de AFP. Porque hay unos 163.000 que lo tiene Inavima, que es el de los maestros. Hay otro que lo tiene el Banco Central. Pero el sistema de AFP tiene 900.000 millones de pesos acumulados al día de hoy. Por eso 900.000 reciben. Y no se dedican a Por eso pensiones reciben el 1.2%. mensual. No, al año. Estamos hablando que son más de 10.000 millones de pesos reciben de eso porque el gobierno de Danilo en la etapa final le aprobó una reforma cambiando Tú dices como beneficio de la AFP, ingreso. de ingreso. La AFP recibe el 1.2 de esos 900.000 millones de pesos. El 1.2. Que era para bajar la cantidad y lo que hizo fue que lo aumentaron. Y ese sistema, si tú revisas actualmente, ahora en diciembre terminaron con intereses de 6%. Esos son los intereses de diciembre. Cuando la inflación del año fue de 7.8. Entonces, estamos hablando de un dinero que se está devaluando aceleradamente, que además de esa devaluación le dan el 1.2% a la AFP, lo que contribuye a que cada día la gente tenga menos. A eso se le agrega la cantidad de dinero que se invirtió en dólares. Se lo dan por administrar nada más. Por administrar. A eso se le agrega la cantidad de dinero que se perdió producto de los mecanismos que usa el Banco Central para mantener la relación de peso-dólar a beneficio del peso, pero todo el dinero que se invirtió en dólares lo que hizo fue que se devaluó también. Y se lo quitaron a los ahorrantes. Así es. 14.000 millones. Así es. Entonces, estamos hablando sin mediar una palabra. Así es. Entonces, estamos hablando de un sistema donde las vulnerabilidades de la economía lo afectan demasiado, proceso inflacionario como el que tenemos y que parece no se va a detener en lo inmediato, pues está devaluando ese dinero a dos manos y hay todas las posibilidades de que mantenerse este proceso, cuando la gente se venga a querer pensionar, la pensión no va a llegar ni al 10% del salario, porque estábamos en una pensión aproximadamente del 18, 20. No, estábamos en una pensión del 25, 26%, casi el 28%, pero ahora con la devaluación que ha ocurrido en relación con la inflación, hoy debemos andar alrededor de un 18% del monto de la pensión. Creo que esto es insostenible. Esto requiere... Pero que no hay pensiones. No, eso es aparte. Hasta el 2034. Eso es para el que tenga opción. Yo creo que en una ocasión te dije acá, en un programa que participé, que en el 2016 nosotros calculamos todas las cotizaciones y solo el 7% había completado todas las 160 cotizaciones que se habían pagado en ese momento. Quiere decir que cuando venga el 2033, que es cuando ya se han cumplido los primeros 30 años, 360. menos del 360, menos del 7% de la población va a tener derecho a una pensión. Y de ese 7%, de esos 2 millones que están cotizando, estaríamos hablando de 140.000 personas tendrían acceso a una pensión y el monto de esa pensión en este momento será inferior al 18% de su salario. De tal manera que esto es insostenible y el único camino que hay es que el pueblo tenga conciencia de que este modelo tiene que ser desmontado totalmente y transformado por un sistema de reparto que real y efectivamente es el que existe en todos los países desarrollados. Y si nosotros queremos ser una sociedad desarrollada, hay que garantizar que toda la población tenga ingresos. Entonces, a eso hay que apostar, por eso hay que trabajar. Hay que decirle a estos grandes ricos de República Dominicana, este sector financiero, ganen por otro lado, pero el dinero de la seguridad social tiene que estar obligatoriamente dirigido a garantizar ese beneficio a la población dominicana. Así es. Bueno, nos queda un minuto. Yo pienso que ha sido muy provechosa tu intervención porque tú has explicado claramente en qué están luchando ahora coyunturalmente y cuál es, diríamos, la visión estratégica a largo plazo y mediano plazo que tiene el Colegio Médico, no solo para
la salud, sino también para la seguridad social, incluyendo el tema de pensiones. Porque de lo que estamos hablando es de la posibilidad de un sistema que mejore la calidad de vida del día a día, porque de esto lo toca a los niños, a los adolescentes y a los más envejecientes, y toca también, en este caso, a los envejecientes en el caso de tener una pensión digna para su sobrevivencia. Hemos llegado al final, agradecemos mucho a Fulgencio Severino su participación y esperamos que en otra ocasión poder contar con su presencia. Bueno, gracias a ti, gracias a Mónica también. Sí, por ahí andaba. Y al público, bueno, pues desearle que la sigan pasando bien y a luchar, que no se detengan por toda la dificultad que encontremos en el camino. Siempre la lucha da buenos resultados y hoy América Latina ha dicho que si los pueblos se movilizan y luchan, pues logran mejores condiciones de vida y mejorar su estado. Creo que por ahí es que tenemos que caminar. Bien, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.